Hola, ¿qué tal? Qué bueno que está con nosotros en la entrevista. Agradecido siempre por su preferencia, porque nos vea, porque nos comparta y por supuesto porque nos recomiende. Hoy estamos en una que será seguramente interesante entrevista para usted, porque se trata del senador por Campeche, Aníbal Ostoa Ortega, al que le agradezco que nos acompañe en Cauce Campeche TV. Gracias, senador. Con mucho gusto, Ambrosio, estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que siempre se habla, sobre todo entre los ciudadanos, de los representantes populares, senadores, sí, diputados federales, diputados locales, de qué están haciendo en sus respectivas cámaras, cuál es el trabajo que realizan. Y en ese sentido, pues me gustaría empezar por preguntarle cómo va el trabajo legislativo que lleva usted hasta ahora. Llevan escasos meses en el Senado de la República, y en qué es en lo que se ha estado involucrando usted en estos meses para favorecer a Campeche, para favorecer a México. Bueno, mira, en primer lugar, quiero decirte que hay un compromiso de todos los legisladores federales y locales del país por tratar de materializar en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales en su momento todas aquellas propuestas o compromisos de campaña que hizo Andrés Manuel López Obrador durante el proceso electoral y antes inclusive. Y hay un compromiso con él de contribuir todos los legisladores a materializar esas iniciativas, aprobarlas, discutirlas, haciendo los consensos cuando es necesario, para que se puedan traducir en políticas públicas, en materializar estas normas jurídicas que es necesario modificar en algunos casos y crear nuevas en algunos otros, para que se puedan traducir y materializar en acciones positivas de gobierno. Ese es el compromiso fundamental que tenemos todos, y hay ahí alrededor de una docena de iniciativas que se han venido presentando en el Congreso de la Unión, en ocasiones en la Cámara Federal de Diputados y en otras ocasiones en la Cámara de Senadores. Hasta ahora, ¿qué iniciativas han sacado que signifiquen un compromiso de campaña del presidente de la República? Hay varias, en algunos casos inclusive se han interpuesto recursos de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ejemplo, una de ellas es la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ¿no? Que fue de las primeras que se trabajaron en la Cámara de Diputados. Para bajarse el sueldo, que es lo que donde decía el presidente establece un techo respecto a las remuneraciones. Dice que nadie deberá ganar más que el salario o sueldo que recibe el presidente de la República, que está fijado en 108,000 pesos, ¿no? Esto, aunque está atorado por los recursos de inconstitucionalidad, fue aprobada ya esta reforma, esta Ley Federal de Remuneraciones, en los artículos que tocó, que fueron el 75 y el 127, por los recursos que interpusieron partidos de oposición y también funcionarios públicos, fundamentalmente de los organismos descentralizados o paraestatales autónomos, que no están de acuerdo en reducirse los salarios, ¿no? Ahí está en stand-by, pero sí está surtiendo efectos, porque en lo que es el Poder Ejecutivo Federal se han ido ajustando los salarios. En el Congreso de la Unión, en ambas cámaras de diputados y de senadores, también operó. Nadie gana más que el salario del presidente de la República. Anteriormente los salarios pues eran muy superiores en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, la Suprema Corte, ¿no? Bueno, sí, fueron los primeros que se conformaron los magistrados de la Suprema Corte, pero también en el Instituto Nacional Electoral, en otros organismos descentralizados no están conformes y acudieron justamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer recursos de inconstitucionalidad, porque según ellos el trabajo que realizan me requiere de mayores salarios, ¿no? Por los riesgos, en fin, porque aseguran que es un trabajo muy especializado. Y sí hay algunas excepciones donde se va a permitir,
pero tendrá que ser plenamente justificado y lo entendemos. Por ejemplo, en empresas como Petróleos Mexicanos, Pemex, quizás sí haya casos donde podrán rebasar ese salario por la especialización que requieren los técnicos en ese campo de la industria petrolera. Incluso en algunos hay el factor de riesgo que le llaman. Claro, ¿no? Y esos serán plenamente justificados, ¿no? Pero en general la idea es que ya no se cometan esos excesos, esos abusos que se han cometido. Ustedes en el Senado ya hicieron lo propio. Sí, en el Senado, se redujo ¿cuánto? En el Senado el sueldo, la dieta está sobre 105,000 pesos. Okay. Que también ya para nosotros es algo muy digno, pues, ¿no? Para el trabajo que se realiza ahí. No sé exactamente cómo quedaron los diputados, pero sin duda es menor a los 108,000 pesos. Muy bien. Y después de en el asunto educativo, igual están trabajando o han trabajado en eso, en lo de la Guardia Nacional. A ver, en la anterior de la Ley Federal de Remuneración de Servidores Públicos, me parece que es importante destacar que hoy los presidentes ya no gozan de pensión. Ya se Tenían pensiones y se le quitan. Además tiene que ver también con la iniciativa de austeridad republicana que se presentó en el Congreso de la Unión. En materia de educación presentó la Presidencia de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, una iniciativa para modificar diferentes artículos de la Constitución. Fundamentalmente el tercero, que es la columna vertebral del sistema educativo nacional, donde destaca que el gobierno federal hace el compromiso de ofrecer educación gratuita a todos los jóvenes que deseen estudiar en ese nivel educativo, ¿no? Es una gran responsabilidad, la verdad va a requerir de grandes esfuerzos, no solo en materia de dinero, pues, ¿no? Sino que requiere de muchos otros elementos, pero me parece muy atractivo, muy interesante que se considere la gratuidad de la educación superior. Tenemos que elevar cada vez más el acceso de los jóvenes a instituciones de educación superior, llámese universidades, llámese tecnológicos. Y destacan también en esta iniciativa la derogación de la reforma educativa del sexenio pasado, que fue altamente castigadora de las conquistas laborales del magisterio, ¿no? Desaparecen dos instrumentos creados en el sexenio anterior. El primero se deroga o se anula, o más bien se abroga la ley del servicio profesional docente, que ofendía y lastimaba la dignidad de mucho del magisterio nacional. Y la otra, la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que era muy costoso y que al final de cuentas no sirvió para lo que históricamente la Secretaría de Educación Pública había hecho de manera centralizada. Es decir, la Secretaría de Educación Pública siempre contó con áreas de capacitación, de actualización y de superación magisterial, ¿no? Que si era necesario renovarla, pues sí, alimentarle más recursos, sí, quizás hacer una revisión profunda del diseño curricular de los programas de capacitación, actualización y superación magisterial. Por lo pronto, la reforma educativa cayó. Ya se fue. Y bueno, ya aprobaron lo del fiscal, Alejandro Gersmanero, ya hay una fiscalía autónoma, que bueno, obviamente PAN dice que no, PAN dice que es un fiscal carnal, pero bueno, ya está ese compromiso igual, y viene lo de la Guardia Nacional, que también está ahí un poco atorado el asunto, ¿no? Porque es un asunto en discusión todavía. En lo que se refiere al fiscal general, me parece, primero es una atribución única de la Cámara de Senadores. Ahí no tiene ninguna participación la Cámara de Diputados, ¿no? De manera que es una responsabilidad exclusiva del Senado de la República. No costó mucho trabajo, con todo lo que digan los de Acción Nacional. El Partido de Acción Nacional hoy está votando prácticamente todo en contra. Me parece que no han todavía
asimilado la derrota que sufrieron en la elección pasada y constantemente está cuestionando el trabajo legislativo de Morena y de sus aliados en el Congreso de la Unión. Sin embargo, salió muy bien, porque el funcionario designado como fiscal general ha trabajado con todos los partidos políticos. Sí, como no, trabajó con los panistas. Ha trabajado con el PRI, ha trabajado con el PAN, ha trabajado con Movimiento Ciudadano. En fin, ha sido una gente que se ha mantenido en una neutralidad, en una objetividad en su tarea profesional. De manera que pues prácticamente poco faltó para sacarlo por unanimidad, ¿no? Sí, como... Es decir, todos confiamos en que sea una gente sumamente responsable. Pues parece ser que, vaya, el señor Alejandro Hertz, pues tiene por lo menos el reconocimiento general, ¿no? De las, no solamente de las fracciones, la mayoría de las fracciones parlamentarias, sí, sino técnicamente hacia afuera. Incluso analistas, columnistas hablan muy bien de él. Es correcto. De un tipo muy profesional, digamos, en su trabajo, en lo que está haciendo. Bueno, pues ese es un tema, y les falta lo de la Guardia Nacional, entre otras cosas, ¿no? Que vendrán hacia adelante. Sí, es un tema más complicado, porque justamente la izquierda siempre se opuso a la presencia de los militares en las calles, ¿no? Y es un tema que hemos debatido mucho al interior de la fracción de Morena en el Senado, y supongo que lo mismo está ocurriendo en la Cámara de Diputados. Aquí el asunto es que una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene ya un diagnóstico más acercado a la realidad de lo que ocurre en el país, y nos lo exponen compañeros que son especialistas en el tema, pues llegamos a la conclusión que prácticamente estamos en una indefensión, los ciudadanos, total y prácticamente absoluta ante los niveles de corrupción, de impunidad, la delincuencia que ha generado, ¿no? Organizada, ¿no? En muchas facetas de la actividad económica, digamos, ¿no? Entonces la delincuencia organizada se ha diversificado por muchos campos. Sí, bueno, no nos imaginábamos el tamaño de la delincuencia organizada en esto que llamamos huachicoleo. El tema del huachicoleo. Hombre, ¿no? Pensábamos que era droga, que era... Todos los cálculos se quedaron pero empezamos a descubrir, y es una cosa bárbara, tremenda. O sea, decía una política hace años, rebasa nuestra capacidad de asombro. No, uno queda sumamente sorprendido cuando cada día va descubriendo hasta dónde llegan las redes de organización. Son lo peor es que viene desde el gobierno. Y lo peor, eso es justamente la explicación. A ver, nosotros nos encontramos con que la Policía Federal está infiltrada y cooptada en alrededor del 80%. Es decir, 8 de cada 10 policías federales tienen que ver con la delincuencia organizada, ¿no? Te encuentras con que las policías estatales pues prácticamente están al 100. ¿Sí? Y que me perdonen quienes trabajan en esto, pero los informes que tenemos es que están prácticamente cooptadas todas las policías estatales en el país. Y de los municipales, que son los más débiles, los más frágiles, si no están controlados, si no están infiltrados, por lo menos los tienen atemorizados. Ante este panorama, no hay otra solución más que tener que recurrir al ejército, a la marina, para que en un proceso mixto, no precisamente de militarización del país, sino de ver hasta dónde podemos depurar los cuerpos policíacos del país, y la contratación de por lo menos 50,000 policías civiles que serán adiestrados en materia de manejo de armamentos, de estrategias de acciones operativas, pero sobre todo con una gran disciplina y buen salario para que no los dejemos expuestos a la delincuencia organizada. Tiene que ser transitorio la presencia del ejército, sin duda, y la marina, ¿no? Sin duda, no podemos dejar en manos del ejército toda la responsabilidad. Y por eso se hicieron algunas modificaciones a la iniciativa original, donde se pedía que el secretario de Seguridad
Pública fuese el responsable de la Guardia Nacional con todo el respaldo del Ejército en tareas operativas y de capacitación. Eso ha costado mucho trabajo y por alguna razón no pasó en la Cámara de Diputados y ahí se quedó, ¿no? Nosotros estamos esperando que en el nuevo periodo que inicia el 1 de febrero pueda procesarse correctamente en la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen, sí, y de ahí la recibiremos en la Cámara de Senadores para discutirla y si es necesario hacer alguna modificación, se la realizaremos ahí y finalmente pueda tener ya este instrumento la sociedad y la Presidencia de la República para ir abatiendo paulatinamente a la delincuencia organizada. Es penoso, pero siempre hubo, y también hay muchas evidencias de ello, complicidad de gobernadores y de funcionarios, inclusive de nivel federal. Eso es lo que provocó este gran caos, este gran desorden. Sí. Y que ahora sea indispensable el Ejército y la Marina en las calles. Sin duda. Que es la parte que ahora toma la oposición. Dice, sí, bueno, están militarizando el país. Y luego, como López Obrador había dicho en campaña, bueno, que los militares iban a regresar, sí, cómo no, a sus cuarteles, bueno, pues ahora le dicen, pues ahí está, no que iban a regresar a sus cuarteles, ahora están militarizando el país, bueno, pero ya sabemos, estos datos que nos da de las policías estatales totalmente cooptadas, la municipal ni se diga, de algunos gobernadores que están metidos también hasta el cuello, bueno, pues ahora entendemos de alguna manera lo que está pasando con eso. Y bueno, el trabajo legislativo, pues también de alguna manera se une a lo que está haciendo el partido. A mí me gustaría hablar un poquito del partido. ¿Dónde está Morena? Yo acabo de escribir una columna donde pregunto dónde está Morena, en estados como Campeche, y en el país en general. ¿Dónde está Morena? Mira, está en un proceso de recomposición, de reacomodo, en virtud de que buena parte de nuestros dirigentes, tanto nacionales como en la mayor parte de los estados, se han incorporado al gobierno federal, a gobiernos estatales, donde se obtuvo el triunfo en la pasada elección, como es el caso del estado de Veracruz, por poner un ejemplo. Algunos otros son regidores, otros son senadores, otros son diputados federales, pero en fin, se han acomodado en delegaciones federales, algunos son delegados. Entonces esto nos ha llevado a la necesidad de hacer una pronta sustitución de estos funcionarios. Sí bien es cierto que se han concentrado los compañeros en los primeros trabajos, en los trabajos previos o preliminares del gobierno federal, inclusive antes de tomar posesión el 1 de diciembre. Pero en una plática que sostuvimos los senadores con nuestra presidenta, le hicimos ver que era urgente ya la renovación. En el caso de Campeche ya asumió la compañera secretaria general, maestra Patricia León, asume el cargo de secretaria en funciones de presidente, ¿no? Y ya tuvimos una reunión este fin de semana donde se delinearon algunas acciones, ¿no? Y yo espero también que muy pronto ya se sustituyan los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional para que tracen ya un programa de refuerzo a la política del presidente de la República. Oiga, me han dicho que a algunos no le gustó el primor que dijo la propia presidenta nacional de Morena, Jay Kolpoleski. Dice, bueno, es que se escucha mejor primor que prián. Bueno, a mí en lo personal no me gustó, ¿no? Porque sobre todo en el legislativo y en algunos estados se van dando acuerdos, se van dando alianzas en función a los temas. En Campeche ha ocurrido. En Campeche han habido algunos acuerdos entre las fracciones del PRI y de Morena para sacar algún asunto. Siempre ha ocurrido. Pues si son temas de beneficio a la sociedad, pues ¿por qué nos vamos a negar a apoyar una iniciativa o una reforma que tenga que ver con un beneficio inmediato a la ciudadanía, ¿no? Pues ahí sí creo que sería absurdo estar votando temas que van en beneficio de la sociedad o a la ciudadanía.
Se dan dependiendo del tema, ¿no? El PRI ha votado varias cosas con nosotros, pero de que haya un acuerdo tácito o muy claro o muy concreto de que vamos de aquí para adelante, no. O sea, tenemos un acuerdo, no complicidad. No, son acuerdos que van surgiendo circunstancialmente dependiendo de los temas. Pero lo mismo se hace con el Verde, por ejemplo, inclusive con Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Por ejemplo, el nombramiento del fiscal general salió con el voto de Morena, del PS, del PT, de Movimiento Ciudadano y del Verde, y del PRI. Los únicos que no votaron a favor fueron los del PAN, ¿no? Entonces, pues, les pareció que el perfil del doctor Gertz Manero era positivo, favorable para los fines que se persiguen y aprobaron. Así se da, pero de que haya ya un acuerdo definitivo con ellos. Sí tenemos unos aliados fijos que son PES y PT en las dos cámaras, aun cuando algunos de sus diputados o senadores en ocasiones no respaldan totalmente, pero son casos de excepción, ¿no? Ya ocurrió en la Cámara de Diputados fundamentalmente casos donde algunos diputados del PT o del PES votaron en contra una iniciativa de Morena. Oiga, pues ya una pregunta indiscreta, hablando de cuestiones partidistas, ¿se están preparando para ganar el 21 en Campeche? Faltan escasos 2 años, bueno, para el proceso electoral sí, ya menos, pero para la elección en el 21, pues ya escasamente 2 años, ¿no? Es un tema que hemos comentado así muy brevemente con la presidenta del partido a nivel nacional, señora Jacob Polemski. Es un tema que hemos estado comentando aquí, tratando de auscultar quiénes podrían ser buenos prospectos de Morena para la elección del 2021. Yo no tengo duda de que están dadas todas las condiciones para que Morena gane la gubernatura en el estado de Campeche. Aquí el asunto de fondo es que tenemos que hacer una revisión profunda, seria, profesional y muy ética de quién sería el mejor representante de Morena en el 2021. Eso en el aspecto de la auscultación. En el trabajo territorial ya se está, a partir del nombramiento de la secretaria general encargada de la presidencia del partido, ya se delinearon algunas pequeñas estrategias básicas para empezar a reactivar a la estructura de Morena. Pero sí estamos en ese tema. Oiga, pero bueno, déjeme decirle que salvo usted y los que ganaron elecciones, sobre todo las federales, pues no se le ve todavía muchas figuras fuertes a Morena en Campeche. Yo creo que sí tenemos cuadros, ¿no? Efectivamente los legisladores pues siempre son tomados en cuenta en estos sondeos, ¿no? Nosotros tenemos la figura de la ex senadora Laida Sansores, que aun cuando tiene una responsabilidad en la Ciudad de México, pues ella ya concursó varias veces por la presidencia. ¿Va a volver? Y me parece que pues tendríamos que platicar con ella para ver, y desde luego con la presidencia del partido, para ver, ¿no? Hasta dónde hay interés de parte de ella y si las condiciones lo favorecen y ella estuviera de acuerdo, y el partido a nivel nacional también, así como el estatal, pues me parece que pudiera ser una digna banderada de Morena en el 2021. Pero también veo al diputado Carlos Martínez, que es joven, que está trabajando muy bien en la Cámara Federal de Diputados, y creo que pudiera ser también un buen ¿Y usted mismo no se ve? A mí, yo soy más organizador, me gusta más el trabajo de estructura electoral, territorial, sí, y por ahí le seguiremos dando y apoyando a quien el partido en algún momento determine que será el candidato. Pues senador, nos queda ya muy poquito tiempo, sí, ya estamos sobre el tiempo, pero una última pregunta. Si quisiera un ciudadano campechano hablar con el senador o con su oficina, ¿dónde puede encontrarle, si tiene oficina aquí o en el partido? Porque normalmente hay esa queja de los ciudadanos. A ver, ganan la elección y ya no los volvemos a ver en mucho tiempo. ¿Usted tiene previsto esto? Sí, claro. Nosotros tenemos una infinidad de compañeros que están registrados que desean hablar, tanto con el diputado federal Martínez, Carlos Martínez, como con su servidor. Hoy todavía me quedan pendientes alrededor de 10 personas
40 o 30 y tantas que estaban solicitando una plática. Hoy es muy fácil contactarnos a través del Messenger, a través del Face, a través del WhatsApp. Ahí aparece usted. Es que el teléfono lo consigue muy fácilmente. En Facebook aparece mi número telefónico. Y por ahí pero también van al partido y los compañeros se lo dan. Roberto, Mauricio y otros compañeros del partido que están ahí apoyando al partido y que también nos echan la mano y reciben a quienes nos van a buscar, pues los van agendando y ahí vamos desahogando, ¿no? Ahora que tuvimos este receso, pues todos los días estuvimos atendiendo compañeros que vienen de los municipios, aprovechamos a veces para hacer reuniones invitando a compañeros de los municipios que tienen problemas o vienen los dirigentes municipales, nos los traen, ya sea los compañeros o el asunto en el que requieren alguna orientación, algún apoyo, alguna gestoría, y con mucho gusto los atendemos, ¿no? Pero digamos que en el partido pueden atendernos, nunca nos negamos a atender a nadie. Algunos otros se atreven a ir a México, hemos estado atendiendo compañeros en la oficina del Senado y con mucho gusto estamos, es nuestra responsabilidad. Mal haríamos en parecernos a otros legisladores, ¿no? Que le daban la vuelta y ya no volvían. No, nosotros estamos programando un nuevo recorrido por todo el estado, los legisladores federales y locales, para estar recogiendo las inquietudes, pero también informándoles de lo que estamos haciendo y de lo que está por venir en el partido en Morena. Muy bien, pues senador, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado en la entrevista para Causa Campeche TV. Muchas gracias por su presencia y por la información que nos ha dado. Bueno, muchas gracias. Yo espero que no sea la última vez. No, por supuesto que no. Y gracias a ustedes por estar en la entrevista. Nos vemos en la próxima.